¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al espacio de este programa de Diariamente con la Biblia, con el programa de Reavivados por su Palabra, que consiste en leer un capítulo diario de la Biblia. Hoy toca leer el capítulo número 18 del Evangelio de San Juan. Quédate hasta el final en la lectura, algunas lecciones sencillitas que podamos sacar para que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Comparte, suscríbete al canal, también puedas escribir y puedas darle like. ¿Para qué? Para llegar a muchos más. Gracias por seguirnos, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por el estudio diario de tu palabra. Hoy leeremos un capítulo más. Enséñanos, oriéntanos, aclara nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 18 ya. Estamos en el capítulo 18, casi al final del Evangelio de San Juan. Habla acerca del arresto de Cristo, de ese momento que ya está, él ya sabe que va a llegar ese momento, y aquí lo expresa San Juan. Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos, después de decirles la oración de la unidad, de la importancia de la santificación. Pues ha llegado el momento, dice, salió al lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Él estaba acostumbrado, le gustaba ir a esa parte del huerto para orar, para pasar tiempo con sus discípulos. Y dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Recuerde que Judas estaba listo para traicionar, había hecho el trato con los grandes dirigentes a cambio de unas cuantas monedas de plata. Así que él estaba viendo la forma para poder traicionar a Jesús y conocía bien el huerto. Sabía bien dónde Jesús se encontraba a esa hora, porque siempre Jesús estaba buscando una comunicación con su Padre. Y entonces dice la palabra del Señor, dice, y Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas se preparó, tuvo tiempo de hacer todo este preparativo para ir a ese momento de la traición. Y no solamente iba él, iban muchos soldados, porque él iba adelante y era el momento entonces de poder entregarlo y traicionarlo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Esta mañana el texto, la lección que podemos sacar, que hay muchas, usted pueda seguir leyendo la Biblia, tantas lecciones que hay. Y entonces la lección que podemos sacar aquí es, dice Jesús sabiendo. Él sabía, porque ahora aquí tiene que ver con la divinidad de Cristo. Porque Jesús conoce el futuro, el presente y el futuro. Jesús dice, sabía el momento, sabía, dice. Y querido amigo, aquí está la lección de esta mañana. Él sabe que tú tienes ahora. Él sabe si tú lo estás traicionando a través de tus actos, de tus hechos, de tu palabra. Él sabe qué situación estás enfrentando con tu vida. Él sabe si tú estás enfermo, estás luchando, estás triste. Él conoce, Él sabe. ¿Por qué? Sabe todos los momentos de nuestra vida, cuántas veces le hemos negado o lo hemos entregado o le hemos dado la espalda. Él sabía que Judas estaba en ese camino. Sabía el momento en que él lo había vendido por unas cuantas piezas de plata, dice Jesús. Y por eso se adelantó y le hizo la pregunta, ¿a quién buscáis? Y entonces le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, porque allí manifestó su divinidad en ese proceso, en ese momento, cuando
él le pregunta y dice: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: buscamos a Jesús de Nazaret. Y él inmediatamente dijo: yo soy. Pero esa frase no es una frase tan simple y tan común. Es una frase que tiene que ver con la eternidad. Yo soy el quien soy. Yo soy el que, diles que yo soy el que te ha enviado, el gran yo soy. Entonces, al ver esta expresión, cuando él expresa la eternidad del gran yo soy, cayeron de espalda. Porque Jesucristo en ese momento manifiesta su divinidad, la eternidad del gran yo soy. Por eso Jesús, cuando habló a Moisés en la zarza, ahí le dijo: yo soy el gran yo soy. Y entonces dice la palabra, y entonces retrocedieron y cayeron a tierra delante del Creador del universo. Yo soy el Alfa, el Omega. Cayeron en tierra. Esta mañana, al ver a Cristo, caigamos en tierra humillados delante de Él. Y dice aquí: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús les vuelve a preguntar, dice: pues yo soy, pero ya con tranquilidad. Y dijo: pues aquí estoy, dejen que ellos se vayan. Si me buscan a mí, aquí estoy. No estoy huyendo, ha llegado la hora, ha llegado el momento. Y entonces dice la palabra de Dios que respondió, versículo 9: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pedro era uno de los que estaba allí. Dijeron: esto no lo voy a permitir. Sacó una espada y con esa espada desenvainada quiso cortarle la cabeza a este siervo llamado Malco, pero como era un hombre que tenía reflejos especiales, se hizo a un lado y solo le cortó la oreja, dice la palabra. Y note lo que Cristo hace. Dice Jesús, dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En ese momento Jesús se dejó prender, porque era el momento, no había otra forma. Porque él podía haberse librado si él no quisiese solamente con decir unas palabras. Sin embargo, él permitió que fuese prendido y lo llevaron ante Anás y Caifás, que eran aquellos sacerdotes, sacerdote aquel año. El suegro de Caifás Anás, era uno de los grandes que ya estaba jubilado, pero no dejaron que lo juzgara Caifás, porque pues le hacía falta experiencia. Ellos decidieron llevarlo a Anás, el gran sumo sacerdote, y entonces lo llevaron amarrado, atado de las manos, y seguían. Ahora note aquí lo que aparece en este momento. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro seguía a Jesús de lejos, pero seguía a Jesús. Y otro discípulo, los otros huyeron al ver la turba, al ver el peligro en que ellos estaban enfrentando, salieron y huyeron. Entonces dice versículo 16, Pedro se queda en el patio que era conocido del sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió por el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy. Empieza a negar.
Este es un momento de tensión entre Pedro y la criada. Sabía que la criada lo conocía, pero Pedro rotundamente empieza a negar a Jesucristo. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos, sin embargo, él no quería demostrar que era un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió al sumo sacerdote y le dijo: ya yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús dice: yo estoy predicando, yo estoy anunciando, todo se sabe, no hay nada oculto. Él presentó el Evangelio, el Mesías, el Cristo, el Redentor. Y entonces, ¿ustedes qué ocultan? Entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, dice Jesús. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote, diciendo qué falta de respeto hacia el gran sumo sacerdote. Sin embargo, dice el texto, le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús está siendo ya juzgado, condenado inocentemente por los príncipes, por los fariseos, y los fariseos, los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Y entonces seguimos con el asunto de Pedro. Pedro está en el patio, Pedro está siguiendo a Jesús, Pedro está allí mirando. Entonces estaba Pedro en pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú sus discípulos? Él le negó y dijo: no lo soy. Empieza nuevamente alguien a interrogarle, dice: tú eres también de aquellos. Dice: yo no soy para nada. Sin embargo, dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Se imagina usted? El pariente que sabía que era Pedro le había tumbado la oreja. ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo no identificarlo? Y le dijo: tú eres. Y cuando él recibe este señalamiento, él se fue, le cayó como un agua de agua fría, porque él sabía exactamente que lo habían visto, que él mismo había sacado la espada y había cortado la oreja a uno de aquellos que estaban allí. Y dice la palabra del Señor: el pariente le dijo, uno de los siervos del sacerdote dijo, pariente de que el Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No tú le cortaste la oreja a mi pariente? ¿No tú le ibas a tumbar la cabeza? Entonces negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro negó. Nuestra naturaleza, la naturaleza humana de negar a Cristo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Siempre negamos algunas cosas, siempre nos justificamos. ¿Por qué somos los seres humanos así? Negamos, decimos que no cuando tú lo estás haciendo. Dices que no cuando están las evidencias. No reconoces y te haces cegar el orgullo, te haces cegar la soberbia, y entonces Dios te está viendo. ¿Por qué somos así? Negamos. Pedro negó y le está diciendo: es que yo te vi, tú le cortaste la oreja a mi pariente, a mi tío, no sé qué era, a mi primo. Yo te estoy viendo y ahora dices que yo no soy. Hasta el día de hoy somos especialistas en negar, pero Dios quiere que no neguemos, porque si negamos y no reconocemos, estamos perdidos. Por eso Pedro, cuando canta el gallo, se arrepintió y lloró amargamente por haber negado a Cristo. Por eso, querido hermano, es importante reconocer delante de Cristo la situación o lo que tú estás haciendo que está mal delante de Dios.
pero tú lo sigues haciendo y dices que está bien. Entonces, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis a este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿tú estás convencido o es porque estás escuchando de los otros? Jesús le contestó. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato interroga a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato, no te preocupes, no te voy a quitar tu reino. No pienses que he venido a derrocarte y ponerme en tu lugar. No, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, ellos pelearían y habríamos ganado la victoria. No estés empeñado en pensar que yo te voy a quitar o voy a usurpar tu lugar. Pilato, tú no entiendes. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice, no es de aquí. Es del cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad, oye mi voz. Jesús está hablando a Pilato de la gran verdad, de la importancia de oír la voz de Dios. Y entonces le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato está interesado y hace preguntas importantes y dice: y entonces dime qué es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. No dice aquí exactamente si Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilato tal vez ya no quiso escuchar la respuesta, inmediatamente salió. Pero querido amigo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Entonces dice él: no hallo delito en él. Pilato se dio cuenta que Cristo era inocente, que no tenía ningún pecado, que solamente lo habían hecho por envidia y por soberbia de los líderes. Dice: ningún delito, porque no hay delito en él. Jesucristo es santo, puro y santo, y a través de Cristo nos santifica y nos llena de esa justicia que no merecemos, pero Él lo hace porque nos ama. Dice ahí, entonces no hay delito, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pilato empieza a hacer su propio plan de defensa, porque él sabía que Cristo era inocente. Y entonces dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Puso a Barrabás y a Jesús, como diciendo: yo creo que van a elegir a Jesús, porque Jesús es inocente, es por envidia que lo están haciendo. Y ahí estaba Barrabás, un hombre asesino, un hombre ladrón, un hombre que estaba haciendo temblar parte del imperio de Roma, un hombre que se había levantado en contra del imperio romano, asesinando, robando y haciendo maldades por todos lados. Estaba condenado ahora para ser sacrificado. Entonces dice Pilato, buscando su propio planes, dice: aquí está, a ver quién. Y usted sabe la respuesta. En una sola voz dijeron: suéltanos a Barrabás y a Jesús, crucifícalo. ¿A quién tú prefieres esta mañana? ¿Prefieres a Cristo o prefieres al Barrabás de este mundo? Muchas veces el Barrabás de este mundo son el orgullo, la fama, la riqueza, tantas cosas que nos olvidamos de Cristo. ¿A quién tú quieres elegir esta mañana? ¿A quién tú quieres soltar?
y darle rienda suelta a Barrabás de este mundo o a Cristo nuestro Redentor. Querido amigo, querido hermano, Cristo ha venido para darte libertad, para salvarte y para darte vida y vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por esta lectura maravillosa. Gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la siguiente lectura, capítulo 19, aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal, comparte, dale like al video. Bendiciones.